Y vamos a llamar nuestra reflexión de esta mañana, cargar a la cuenta de. Bueno, la palabra imputación viene o se deriva del latín imputare, que significa conocer, acreditar o cargar a la cuenta de otra persona. Es decir, que algo que a mí me correspondía pagar, se le pasa a la cuenta de otro, quedando yo liberado de esa carga u obligación. Todos ustedes le deben a ellos, pero Jorge se levanta, se pone de pie, los mira y dice: tranquilos, yo pago toda la deuda de ustedes a ellos. ¿Qué pasó? ¿Está haciendo cuentas a ver si le alcanza? Que no le alcanza. Pero no sé, usted ya tiene la responsabilidad de pagar la cuenta de ellos. Así que ellos ya no le pueden cobrar a todos los que están allá detrás de Jorge o al lado de Jorge. Ahora, ¿a quién le tienen que cobrar? ¿A quién? A Jorge, que muy amablemente ofreció pagar la cuenta. ¿Es así o no es así? Y si Jorge efectivamente paga la cuenta, ¿ustedes pueden ir a cobrarle a ellos algo? No. Eso exactamente fue lo que pasó. Ahora, de esto vemos un ejemplo en Filemón, el capítulo 1. Les voy a dar la cita, no lo vamos a leer, solo les voy a relatar. El capítulo 1, versículos 17 y 18, aunque todo ese capítulo habla acerca de eso. Está Pablo, Filemón y Onésimo. Pablo conoce a Filemón, lo evangeliza, lo lleva al evangelio. Onésimo era un siervo, un esclavo de Filemón. Y entonces Filemón se vuela, comete alguna infracción, se vuela y termina en Roma. Y allá se encuentra con Pablo. Y Pablo lo acoge, le predica el evangelio, lo lleva a recibir a Cristo como Salvador. Y le dice: Filemón, mijo, usted ya conoce al Señor. Filemón, muchacho, mire, ahora te toca volver. Onésimo, ahora te toca volver donde Filemón. Y Onésimo: ay, no, que no. Filemón, usted ya conoce al Señor, tiene que ir a arreglar cuentas con. Onésimo, usted ya conoce al Señor, tiene que ir a arreglar cuentas con Filemón. Listo, hasta ahí va todo bien. Y entonces Pablo redacta una carta y se la dirige a Filemón y le dice: amado Filemón, mi hijo, mi discípulo, aquí te mando a Onésimo. Te encargo que lo recibas comedidamente, que lo recibas con alegría en el corazón, con gozo, que lo recibas como un hermano tuyo, como un hijo. Y Pablo dice: recíbelo. Y si él algo me debe, por favor, cárgalo a mi cuenta que yo te lo pagaré. Y con eso permite que haya la reconciliación o la restauración de la relación entre Onésimo y Filemón. Pablo actúa como mediador, conoce a Filemón, lo llevó a los pies de Cristo y Filemón se convirtió y ahora es un creyente. Y Onésimo también se encuentra con Pablo, ya lo conocía porque lo había visto allá en la casa de Filemón. Ahora recibe al Señor y entonces le dice Pablo: tiene que ir a arreglar cuentas con Filemón. Vuelva y esté bajo la sujeción de Filemón. Vaya y póngase a la orden a Filemón. Arregle el asunto. Y entonces él media entre los dos. Él le dice: mijo, si él algo te debe, yo te lo pago. Así que recíbelo en paz. Él nada te debe. Ahora cóbrame a mí. Yo te lo pago. Y quita eso que separaba a Filemón de Onésimo y a Onésimo de Filemón. Era una deuda lo que los estaba separando y las cosas que hubieran quedado en el corazón. Las heridas, el resentimiento, la tristeza, la frustración, la desilusión, etc. Y él la carga. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de ese
cargar la cuenta a alguien. Es algo que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Tampoco lo vamos a ver, yo les voy a relatar. Resulta que en el tiempo de Josué, ellos hicieron un pacto con los gabaonitas de no matarlos, de no exterminarlos, porque eran unos pobres extranjeros que venían de lejos y se estaban muriendo de hambre en el desierto. Y mentiras que eran unos que habitaban en esa región. Pero ellos ya habían hecho un pacto y había que respetar ese pacto. Cuando sube Saúl como rey, él se propone acabar con los gabaonitas, rompiendo así el pacto que habían hecho. Y entonces Saúl muere, empieza a reinar Saúl y se presenta una gran sequía, 3 años de sequía. David empieza a orar y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué vino esta sequía? Y el Señor le dice, por lo que Saúl hizo. O sea que aquí hubo una imputación, ¿verdad? La deuda que adquirió Saúl se le cargó a David y a la generación de David, a los que estaban ahí con David y al pueblo de ese entonces. Ahora ellos la estaban pagando. Y pregunta David, va donde los gabaonitas y le dice, gabaonitas, ¿qué tenemos que hacer para que nos bendigan? Y ellos les dicen, listo, entréguenos, con usted no tenemos ningún problema, no hay lío, entréguenos la cabeza de 7 hijos o entréguenos a 7 hijos de Saúl. Y tienen que hacerlo, ¿verdad? Y ahí esa deuda que adquirió Saúl pasó a sus hijos. Pero gloria a Dios, en Ezequiel 18 la palabra nos dice que el alma que pecare esa morirá. Eso que pasó se conoce como raíz de pecado o la raíz de iniquidad. El pecado que pasa de una manera generacional a otros, una naturaleza pecaminosa. Allí tuvieron que morir los hijos por culpa del papá. Pero ahí es donde nos interesan 3 imputaciones a las que hace referencia aquí la palabra. Y es las que vamos a ver. Porque Dios dijo en Ezequiel 18, nada, el padre no morirá por los pecados de los hijos y los hijos no morirán por los pecados de los padres. El alma que pecare, esa morirá. Dando a entender que un día eso que estaba pasando iba a cesar, iba a terminar. Y entonces vamos a ver 3 casos de imputación aquí en la palabra. La primera es la imputación del pecado de Adán a toda la humanidad. Y vamos a ir ahora sí, a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Listo. Y uno diría, pero ¿cómo así? Bueno, esto se está refiriendo a los descendientes de Adán que pecaron a través de él. O sea que cuando Adán estaba ahí solo, toda la humanidad estaba en los lomos de Adán. Y cuando Adán pecó, eso involucró a toda la humanidad. ¿Sí? En Hebreos encontramos una escena de esto. En Hebreos el capítulo 7, versículos 9 a 10, puede leer todo el versículo. No lo busque, no vamos a ir a la cita, pero les voy a hacer referencia. Allí está hablando de Melquisedec, está hablando de Abraham y está hablando de los diezmos. Y entonces relata allí que Abraham presentó los diezmos a Melquisedec, pero dice que Leví, quien posteriormente iba a recibir los diezmos, estaba diezmando en Abraham, porque ciertamente él estaba en los lomos de Abraham, pues aún no había nacido. ¿Sí me hago entender? Yo le he dicho a mis hijas, cuando les cuento mi testimonio, yo le digo, hijas, cuando Dios me sacó a mí de esa pieza de guadua, la sacó a ustedes porque ustedes venían en mis lomos. Si Dios no me saca de ahí, ustedes nacen ahí. Cuando Dios me sacó a mí de la ira y de ser iracundo y de ser un fosforito irascible, ¿qué pasó? Que ustedes venían en mis lomos y Dios la sacó
de ahí. Si Dios no me saca de la ira, ¿se imagina la clase de vida que ustedes tendrían con un papá iracundo? ¿No sería muy halagüeña la vida que tendrían? Así que cuando Él me sacó a mí de ahí, ustedes fueron sacadas conmigo, porque ustedes venían en mis lomos. Amén. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Toda la humanidad venía en los lomos de Adán. A través de Adán todos nosotros pecamos. Ese primer pecado pasó a todos los que nacieron posteriormente. Entonces Adán pecó, recibió una naturaleza pecaminosa y le empezaron a nacer hijos. Empezaron a nacer hijos. Venga, Natalia. Y empezó, venga, Santi. Y empezó a pasar. Santita, venga para acá. Pueden ir a sentarse con la cachuchita. ¿Cómo nacieron ellos? Pónganle la cachuchita. ¿Con la misma qué? Cachuchita. ¿Con la misma naturaleza? Pecaminosa. Eso fue lo que pasó. Lo que ocurrió. Y esto es lo que se conoce como raíz de pecado o raíz de iniquidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el pecado de Adán? Rebelión, desobediencia. ¿Qué fue lo que pasó a toda la humanidad? Rebelión, desobediencia. Aquí Adán fue un perfecto desobediente. ¿Y qué fue lo que se le pasó a ellos? La perfecta desobediencia. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Porque todo pecado es desobediencia a Dios. Todo. Usted encuentra en la palabra normas y instrucciones para todas las áreas de su vida, de mi vida. Encuentra cómo debe funcionar todo. Y cuando nosotros lo hacemos por fuera de esas normas de Dios, estamos en rebelión. Y generalmente decimos, pero ¿y por qué lo tengo que hacer así? Si yo lo aprendí a hacer de otra manera y yo lo quiero hacer de otra manera. Y lo que hago es rebelarme. Exactamente eso fue lo que ocurrió. Ahora, el resultado del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Qué dice ahí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea, ¿qué venía guindado del pecado? La muerte. ¿Qué le dijo Jesús? Si ustedes desobedecen, morirán. O sea, si ustedes no hacen eso que yo les digo, ustedes morirán. Y hay quienes dicen, ¿y Dios para qué puso ese árbol ahí? Pues Dios es soberano y lo puso ahí porque en su soberanía Él determinó que aunque le había dado todo al hombre, eso no se lo había dado, punto. ¿Y el hombre qué tenía que hacer? Obedecer, respetarlo. Y eso fue lo que pasó. Pero vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 22. Dice, porque así como ¿en Adán qué? Todos mueren. ¿Y a qué murieron? A esa relación con Dios. También en Cristo todos serán vivificados, pero esto lo vamos ahí vamos a regresar más adelante. Entonces, en Adán todos mueren. Vamos ahora a Romanos 5, 18 a 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ¿qué vino al hombre? Primero lo que vino fue toda la humanidad quedó bajo una sentencia de muerte. Y ahora toda la humanidad está bajo la condenación del pecado, bajo condenación, bajo culpabilidad y bajo condenación. Y luego continúa en el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores. Entonces 3 cosas pasaron, nos relatan estos versículos, que el hombre quedó bajo una sentencia de muerte, toda la humanidad. Por eso la palabra dice que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Porque ya el hombre estaba bajo una condenación, bajo una sentencia de muerte. Todos fueron hechos culpables y todos bajo condenación. Y toda la raza humana fue constituida pecadora, todos rebeldes a Dios. Esa es la primera imputación. Viene la siguiente imputación, que es la imputación de nuestros pecados a Cristo. Y entonces vamos a necesitar un Cristo por aquí. Ya ahorita les digo. Ahora, viene Jesús a este mundo
Y Él vive en este mundo sin pecado. Obtuvo una naturaleza como la nuestra, pero no pecaminosa. Obtuvo un cuerpo como el nuestro, pero no una naturaleza pecaminosa, porque no fue engendrado por hombre, sino por voluntad de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y estando en eso, viene Cristo, es tentado en todo, es un mundo en tinieblas, es un mundo en zozobra, es un mundo que no lo podemos ver cuando Jesús caminó sobre el mar, en completa oscuridad, en tinieblas, en un mar embravecido que quería devorarse todo, y que relata que los discípulos remaban y que no iban para ninguna parte porque el viento les era contrario. Y entonces Jesús decide tomar nuestro lugar. Dice la palabra que el que no conoció pecado por nosotros fue hecho ¿qué? Pecado. Por nosotros fue hecho ¿qué? Pecado. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Dios puso sobre él todos nuestros pecados. Así que le imputó a Cristo la carga de los pecados de toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, háganme un favor, pasan con sus gorritas. Quítese las gafitas. Y se las van poniendo a él. ¿Sí? Ahora, esto no lo hizo el ser humano, esto lo hizo Dios el Padre. Fue cogiendo y fue poniendo todo ese pecado sobre Jesús. Y Jesús por eso tenía que ¿qué? Morir. Que no se le vaya a caer la cachuchita. Pero le abrimos un poquito a que le quepa. Quedando cabezón el muchacho, pero no importa. Todo eso fue cargado, fue imputado. Cogió, esas cachuchitas representan a toda la humanidad. La humanidad quedó sin esas cachuchas. Porque todo fue cargado en la persona de Jesús, para que Jesús pagara una sola cuenta. Amén. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Sí? Lo hizo pecado. Ahí estaba él. Él vino sin esas cachuchas, pero ahora tiene todas esas cachuchas, toda esa carga. Él vino sin esa carga, pero ahora tiene toda esa carga. Luego, en 1 de Pedro 2:24 nos dice de la siguiente manera. Dice, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Jesús no solo llevó nuestros pecados, dice que él se hizo maldito, o sea que llevó la maldición que generó el pecado. Se hizo pobre, así que llevó la ruina que generó el pecado, para que tú y yo fuéramos bendecidos y enriquecidos. Pero también llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, porque el pecado produce enfermedad y dolencia, no solo físicas, sino emocionales, psicológicas, en el sistema nervioso, etcétera. Él cargó todo eso en la cruz. Todo eso lo llevó él. Y se presentó, hubo un momento, ¿recuerdan cuando el Padre Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento fueron cargados todo eso sobre Jesús y se produjo una separación entre el Padre y Jesús. Ahora el Padre iba a juzgar en Jesús los pecados de todos nosotros. Hasta ahí todo es perfecto. En Cristo Jesús toda la humanidad murió, toda la humanidad pecó y toda la humanidad quedó bajo condenación y bajo una sentencia de muerte. Y todos fueron constituidos pecadores. Ahora toda la humanidad en Cristo es hecha justa. Porque viene la tercera imputación. Es que todo lo que había en Cristo pasó al ser humano, pero no a todos. Pero cuando resucitó Jesús y cuando nosotros somos sacados del agua, eso implica que nacemos a una nueva vida. Y ese pecador quedó ¿qué? Muerto y sepultado. El que nace es un hombre justificado y perfecto en Cristo. Amén. Listo. Ahora Jesús resucita.
Y todo ese pecado queda allí, todos esos hombres de pecado quedan allí muertos. Y Jesús tiene aquí algo para darnos. Y es, todo lo de Cristo pasa, debe recibirlo la humanidad. Pero ¿cómo lo recibe? Y vamos a mirar esa parte. Entonces viene, antes de eso, Isaías 53, 4 al 6. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, todos en Adán fuimos perfectamente desobedientes, ¿cierto? Pero ahora, si yo vengo a Cristo, todo eso fue cargado en Cristo, y ahora si yo me acerco a Cristo y lo recibo como Salvador, yo voy a recibir la perfecta obediencia de Cristo sobre mí. Ahora el Padre me ve como perfectamente obediente y me puede bendecir. Y ese hecho no es temporal. Entonces, quienes hayan tenido la cachucha y quieren recibir a Jesús como Salvador, pueden acercarse a Jesús y recibirlo como Salvador. Y entonces Jesús le va a entregar una pañoleta. ¿Cómo? Adán no puede. Adán sigue ahí. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido. Ahora póngase la pañoletica esa en el hombro, donde quiera. Y entonces, ¿no hay ya más pañoleticas? O sea que no hay salvación sino para unos. No. ¿Qué representan esos de la pañoleta? Los que creyeron en esa obra y lo recibieron. Ellos quedaron libres de esto porque creyeron que Jesús lo cargó. Creyeron que con Cristo fueron crucificados, muertos y sepultados. Que esa sentencia que había sobre ellos fue cumplida en Cristo, ¿verdad? Y ahora ya son libres de la culpa y de la condenación, pero también libres del poder del pecado sobre sus vidas. Ahora nacen de nuevo y tienen una nueva simiente. Cada uno recibió algo de Cristo, ahora tienen la simiente de Cristo en ellos. Amén. Tienen la simiente de Cristo en ellos. Ahora, aunque Jesús hizo eso por toda la humanidad, todo el resto de la humanidad vive en esa culpa, en esa condenación y en esa separación. Y en esa condenación. Y bajo esa sentencia de muerte. ¿Y por qué? Porque no han recibido a Jesús como Salvador. Solo por eso. No porque ese acto no los hubiera cubierto a ellos, porque sí los cubrió. ¿Estamos? Ahora, digamos que Él me engendra a mí y así sucesivamente. Esto pasaba la maldición de generación en generación. Ahora, cuando Jesús paga por cada uno, pagó por el nieto, pagó por el hijo, pagó por el papá, pagó por el abuelo, pagó por el bisabuelo, pagó por el tatarabuelo, pagó por el siguiente, hasta llegar a Adán. Así de generación en generación, porque pagó por toda la humanidad. ¿Y por qué nombré ahí al nieto? No tengo nietos, pero ahí nombré al nieto. Pude haber nombrado al bisnieto, tataranieto y así sucesivamente. Porque Él pagó por toda la humanidad, del principio hasta el fin. Tomó el pecado de cada uno. Ahora, si yo como creyente no sé las verdades, el enemigo ¿qué va a usar? Para acusarme, para condenarme, para cobrarme nuevamente lo que ya le pagaron. ¿Qué va a usar? Mi ignorancia. Si yo no sé esas verdades, el enemigo me puede cobrar mi ignorancia. La palabra que dice que yo erro o me equivoco o peco porque ignoro las escrituras y el poder de Dios. Como yo lo ignoro, el enemigo viene y me cobra. Y entonces ahí es cuando acepto la maldición, la ruina, la esclavitud
Y aun que el enemigo me ate y me inutilice como siervo de Dios para hacer la obra del Señor, porque va a venir, pero ¿usted qué habla? Usted y su abuelo y su tatarabuelo y desde allá para acá, vea, como dicen los muchachos, paila. Ahora el enemigo pelea porque usted no obedezca la palabra de Dios y le dice, ay, usted ya no está bajo la ley, usted ahora está bajo la gracia. Gracia es esto, ellos recibieron por gracia perdón, pero no quieren volver a ser esclavos. Entonces, Señor, voy a aceptar tu consejo, porque voy a vivir en la libertad con que tú me has hecho perfectamente libre. Así como recibí de Adán perfecta desobediencia y me volví un perfecto desobediente, rebelde y anárquico, ahora en Cristo yo recibo la perfecta obediencia de Cristo y soy perfectamente obediente en Cristo por la obra de Cristo. Y ya no soy un anárquico. Y si no soy un anárquico, ¿por qué me dejo meter el gol de que ya no estoy bajo la ley? Si eso fuera así, Jesús hubiera abrogado la ley y los profetas. Pero no vino a abrogar la ley y los profetas, vino a hacerla. Porque es muy fácil ser santo donde no hay algo que me señale el pecado y que me muestra el pecado. Pero Dios me dice, listo, saque todo de pecado, todo es lícito. ¿Qué quiere decir que todo es lícito? Que usted puede hacer todo lo que quiera, pero Dios le dice, le dio una inteligencia, le dio una capacidad, ahora piense, siéndole lícito todo, pregúntese, ¿me conviene? Y luego pregúntese, hágase una nueva pregunta, ¿me edifica? Y si no lo edifica, algo aunque le convenga, si no lo edifica, lo destruye. Y si lo destruye, me dice el Señor, no se deje dominar de esas cosas. Use autoridad y diga eso, no le sirvo. Yo no vuelvo a ser un esclavo. Porque déjeme decirle, ya no hay más paga. Jesús derramó hasta la última gota de sangre y Él no va a volver a morir en la cruz. No hay más paga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerle caso al Señor, atender su consejo como bueno. Sí, claro, en el mundo se van a burlar, en su familia se van a burlar y le van a decir aleluya. Usted replique, gloria a Dios. Se van a burlar con tal de que usted no persevere en ser esa nueva criatura, una persona diferente, que ya no se deja llevar de la ira, sino que vive aplomado. Ya la ira no lo gobierna usted, usted gobierna la ira. Ahora, yo acepto que se me cargue a mi cuenta lo de Cristo cuando yo vengo a Cristo y le digo, Señor, ese lugar en la cruz era para mí. Yo fui el perfectamente rebelde, el que desobedecí perfectamente. El perfecto anarquista fui yo en todas las áreas de mi vida, de palabra, de pensamiento y de obra. Y yo acepto, Jesús, que te hayas hecho pecado por mí. Y hoy quiero recibirte como mi único Salvador. Y quiero volver a estar bajo tu autoridad. Y sí quiero ser reconciliado contigo. Y sí quiero que seas mi Padre. Y sí quiero que seas mi Señor. Y sí quiero que seas mi Rey. Si quiero estar bajo tu autoridad. Si quiero estar en tu reino. Y que tu reino sea establecido en mí. Y ahí es cuando se le imputa. Viene a ella todo lo que es de Cristo. Y en esa libertad estamos llamados a hacer la obra de Dios. Ahora usted está en Cristo. Está en Cristo. Y el enemigo viene y le murmura. Hagamos de enemigo. A un actor versátil. Y entonces viene a acusarla. Y el problema es que recibimos, Él nos acusa ¿a dónde? Él nos acusa a nuestra mente y a nuestros sentimientos y emociones. Y Él va a recurrir a mis sentimientos y entonces me recuerda mis acciones pasadas y entonces entra a mi vida un sentimiento de indignidad. Y cuando entra ese sentimiento de indignidad, yo me empiezo a alejar del Señor. O sí asisto a la iglesia, pero que no me pongan a hacer nada. Y me escondo y escondo los dones que Dios ya me dio. Y no dejo que la unción crezca en mí, porque el enemigo me tiene bajo un sentimiento de indignidad, de condenación.
Y estoy ahí en mi mente mañana, tarde y noche y me viene una enfermedad y claro, yo me la merezco porque con lo que yo hice, yo me la merezco. Con lo que hicieron mis antepasados, no, yo me merezco eso. Yo me merezco todo eso. Porque a eso me lleva el sentimiento de indignidad. A eso me lleva el sentimiento de condenación. Y yo ya no estoy en condenación. Para el que está en Cristo ya no hay ninguna condenación. Ahora yo tengo que aceptar la verdad de que la obra de Cristo fue completa en mi vida. Desde el momento de nacer, pero también desde antes de nacer. Porque Él cargó los pecados de mis padres, los pecados de mis abuelos, los pecados de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, uno a uno. Uno a uno. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Los padres no morirán por los pecados de los hijos y los hijos no morirán por los pecados de los padres. Pero yo tengo que leer en esta palabra, este es su testamento. Un testamento que le dice a una persona. ¿A qué tiene que? Derecho. ¿Cuáles son sus propiedades ahora? Que usted está heredando lo que dejó su padre. ¿Cierto? Y nosotros a veces no hay ningún testamento que nos diga heredé tal pecado, heredé tal adicción, heredé tal enfermedad, heredé tal deuda. Por la palabra puedo saber que soy culpable, ¿verdad? Y que nací con una naturaleza pecaminosa, inclinado a la rebeldía y la anarquía. Pero también por la palabra puedo saber perfectamente que ahora soy obediente y estoy creciendo cada día y tengo un llamado a crecer a la medida y la estatura de Cristo, el varón ¿qué? Perfecto. Y tengo un llamado de Dios a ser perfecto como mi Padre es perfecto. Dios no me llamaría a hacer algo que no estuviera en mí alcanzar. Ahora está en mí, porque la simiente de Cristo está ¿qué? En mí, porque su amor ha sido derramado en mi corazón y porque ahora ríos de agua viva corren de mi interior y porque ahora la palabra está siendo escrita, esculpida en la tabla de mi corazón para que ya no se queden aquí en estas hojas y para que yo ande conforme a esa palabra porque ya hace parte ¿de qué? De mí, hace parte de mí. Para eso la palabra está siendo esculpida ahora. Y esa es lo beneficioso, lo maravilloso de este nuevo pacto que ahora en el que está inmerso todo el que recibe a Cristo. El mejor pacto que Dios le ofreció a Israel, a los suyos. Y que extendió a toda la humanidad para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Abraham. Que en su simiente, Cristo, serían benditas todas las familias de ¿qué? De la tierra. Serían benditas ¿qué? Todas las familias de ¿qué? De la tierra. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ustedes qué? Libre. ¿Ustedes qué? Libre. ¿Medianamente libre? ¿Pobremente libre? ¿Escasamente libre? ¿Plenamente libre? ¿Totalmente libre? ¿En todas las áreas de su vida? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿En el futuro? Entonces hay que permanecer en esa libertad. Amén. Hay que permanecer, hay que apropiarnos de esa libertad. Ya la recibió, ahora apropiese para que crezca en ella, para que permanezca en ella. Por eso la palabra dice que no descuidemos tan grande salvación. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la orden a Moisés era: ni una pezuña se queda en Egipto, ni una pezuña se queda en Egipto. Dios lo hizo libre a usted, a su casa y a sus bienes. Libre para adorar, libre para testificar, libre para ser discípulos, libre para echar fuera demonios, porque tiene autoridad de Dios. Amén. Libre para poner las manos sobre los enfermos, pero todo esto es por fe. Ya recibió la salvación por fe. Ahora tiene que vivir como justa por fe. El justo por la fe vivirá. Vivirá en unción, vivirá en autoridad, vivirá en bendición, vivirá en victoria cada día. ¿Hay tropiezos? ¿Hay dificultades cada día? Sí. Pero nada de lo que le sucede al creyente es para muerte. Nada de lo que le sucede al creyente es para estancamiento. Nada de lo que sucede al creyente es para ruina. Nada de lo que sucede y pasa en la vida del creyente
es para maldición. Todo en la vida del creyente es para bendición. Dios permite circunstancias. Dios permite cosas. Hablamos que Dios va a permitir los roces y por eso debo permanecer en el perdón. Porque los roces, lo único que hacen no es sacar a flote los defectos de aquel con el que me rocé. No, tienen el propósito de sacar los defectos de él y los defectos míos. Para que él vea los de él y yo vea los míos. Porque ¿qué hacemos? Él señalándome los defectos y yo señalándole los defectos. Él condenándome y yo condenándole. ¿Avanzamos para algún lado? No, no vamos para ningún Pereira. No. Los roces en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en los grupos de trabajo, no son para sacarnos los chiros a la luz los unos a los otros. Es para que Dios sacar eso que yo no he querido sacar. Y cuando lo saca, Él espera que yo lo vea y lo arranque de mí, lo desarraigue de mí y le diga: Señor, esto no va conmigo más, porque esto me afea, porque esto hace heder el perfume del perfumista. Y yo soy un hermoso perfume, un perfume valioso que tú estás preparando. Y que usted sea ese perfume. Costó la vida de Cristo hasta la última gota de su sangre. Pero Él no quedó muerto, Él resucitó para testificar que Él pagó la deuda. Amén. Y es lo mismo con tu vida y con mi vida. Eres una gran bendición, eres libre. Eres una gran bendición. El mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. No espera la manifestación de un predicador, ni de un profeta. Espera la manifestación sencilla de los hijos de Dios que creen en lo que ahora son en Cristo Jesús. En lo que ahora tienen en Cristo Jesús y pueden en Cristo Jesús. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Entonces dice: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos ¿qué? Serán vivificados. O sea, en Cristo, en Adán todos mueren. Y si yo creo esa verdad, aquí en Cristo todos vivimos y viviremos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y eso allá es verdad y esto aquí es una verdad aún más absoluta. Porque eso de Adán, todos mueren, llega hasta cuando yo encuentro a Cristo. Y cuando yo encuentro a Cristo, se revierte esa sentencia. No va más en mi vida. Ahora yo vivo porque Él vive. Porque he creído en Él. Por la fe. Amén. El siguiente es Romanos 5, 18 y el 19. Entonces, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Aquí que vino, por Adán que vino para la humanidad, condenación. Ahora miramos la siguiente parte, la verdad que mata esa otra verdad, que la deja sin poder y sin autoridad. Es de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, por la obediencia perfecta de uno, Cristo. Por esa obediencia de ese Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora yo que estoy en Cristo soy visto como justo, pero tengo que andar y procurar andar cada día más como Él anduvo. Tengo que estrechar mi relación con Él a través de la palabra y a través de la comunión del Espíritu Santo, el cual está con nosotros y mora en nosotros y corre en nuestro interior como ríos de agua viva. Somos buena tierra, irrigados por los ríos de su presencia, por los ríos de su amor, por los ríos de su poder, por los ríos de su gracia, de su bendición, de su victoria, de su paz. Y el siguiente dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Aquí todos fuimos constituidos ¿qué? Pecadores, vendidos al pecado, esclavos del pecado. Así también por la obediencia de uno, los mismos serán constituidos justos. Somos justos. Si hay alguno aquí que nunca ha recibido a Cristo, nunca había entendido eso de que sus pecados fueran cargados sobre Cristo, y hoy el Señor alumbró los ojos de su entendimiento, dígale: Señor, yo quiero vivir en libertad. Yo quiero
esa salvación que tú viniste a dar. Yo quiero la vida abundante que viniste a dar.